Hola, buenas noches. Soy Viridiana Jacqueline Santos Zamorano, alumna del Instituto Tecnológico Superior Alvarado Veracruz en la carrera de Ingeniería Industrial en quinto semestre, cursando la materia de Administración de Operaciones 1, impartida por el docente Ingeniero Industrial Leonardo Martínez Lara. A continuación les expondré sobre algunos temas representativos de la unidad. 3.2 Consideración sobre la capacidad. La capacidad de un sistema es la capacidad de producto que se obtiene de un proceso por unidad de tiempo. La planeación de la capacidad misma que tiene diferentes significados para las personas que están en distintos niveles de la jerarquía administrativa de las operaciones. La capacidad en un término relativo y en el contexto de la administración de operaciones se podría definir como la cantidad de recursos disponibles que se requerirán para la producción dentro de un periodo determinado. La capacidad es importante porque se desea tener capacidad suficiente para satisfacer la demanda actual y futura del cliente. La capacidad disponible afecta a la eficiencia de las operaciones. La consecución de la capacidad es una inversión para la organización, ya que busca una buena recuperación de la inversión. La demanda, incluso con un buen pronóstico y con instalaciones construidas, a veces hay poca correspondencia entre la demanda real y la capacidad disponible. Esto puede ser que la demanda supera la capacidad o que la capacidad exceda a la demanda. Cuando hablamos que la demanda excede a la capacidad, es que la empresa quizás reprima la demanda con el simple aumento de los precios programando tiempos de entrega más largos. Su solución a largo plazo suele ser el incremento de su capacidad, mientras que cuando hablamos que la capacidad excede a la demanda, quizá la empresa desea estimar la demanda mediante la reducción de precios, pero también puede adaptarse al mercado a través de cambios en el producto. Técnicas para el equilibrio entre capacidad y demanda. Los cambios internos incluyen el ajuste del proceso para un volumen dado entre los cambios en el personal, ajustes al equipo y los procesos, mejoran los métodos para incrementar la producción y con ello el rediseño en los productos. Tecnología. Los avances tecnológicos que mejoran la producción tienen un amplio rango de aplicaciones tanto en la manufactura como en los servicios. El análisis de reemplazo sirve para averiguar si un activo está operando de manera económica o si los costos de operación pueden disminuirse adquiriendo uno nuevo. Un activo debe ser reemplazado cuando si hay insuficiencia, alto costo de mantenimiento o obsoleto. El número de las alternativas iniciales puede ser grande, pero una vez que se establece el volumen y las decisiones sobre la tecnología, pueden apoyarse en el análisis del costo, los recursos humanos necesarios, la calidad y la confiabilidad. Esta revisión puede reducir el número de alternativas a unas cuantas. La tecnología puede dictar el incremento de la capacidad. Las economías de escala son las ventajas de costes que una empresa obtiene debido al aumento de su tamaño. Son los factores que hacen caer el coste medio por unidad según se incrementa la producción. La reducción de costos a través de la compactación de la oferta o la demanda, Verbigracia y una cooperativa de transportistas realizan una compra de gasolina Pemex. Cuando hablamos de esto, hablamos que cuando la empresa alcanza un determinado tamaño, aunque la economía de escala haga que los costes unitarios sean menores, empieza a ser más complicado gestionar una empresa enorme por su necesidad de coordinación y naturaleza burocrática. Escala externa, hablamos que son los cambios debido a factores como la zona geográfica, el gobierno o la industria. Escala interna se crea dentro de una empresa debido a distintos factores como la adopción de nuevos técnicos de producción, se mejoran los costes a medida que aumenta la producción.
Capacidad efectiva es la capacidad de una empresa de alcanzar dadas las restricciones de operaciones existentes. Aquí podemos observar un ejemplo de una gráfica de producción por año. Observamos la producción acumulada, las reservas probadas y los descubrimientos futuros. Se observa la correcta fórmula: utilización efectiva igual a tasa de producción promedio capacidad entre la capacidad efectiva. Así obtenemos la utilización efectiva, que es lo que buscamos, la efectividad. 3.3. Planeación de la capacidad. La planeación de la capacidad es el proceso de identificar el número de horas que requerirá un proyecto o una tarea, determinar si el equipo tiene la capacidad necesaria para completarla o si no la tiene, y después coordinar ese trabajo para lograr la máxima eficiencia. Como su propio nombre lo indica, el proceso puede dividirse en dos partes: capacidad y planificación. En primer lugar, tendrás que conocer la capacidad total de tu equipo, es decir, la cantidad máxima de trabajo que pueda asumir antes de sobrecargarlo. Una vez que tengas clara esa información, pasa a la fase de planificación. Ahí es donde deberás priorizar las tareas y programar esas horas para que el trabajo se complete en el plazo previsto, en el tiempo determinado. Como puntos claves tenemos los siguientes. Definición de capacidad. Se refiere a la cantidad máxima de productos o servicios que una empresa puede producir o proporcionar en un periodo de tiempo determinado. Pronóstico de la demanda. La primera etapa en la planeación de la capacidad implica estimar la demanda futura de los productos o servicios de la empresa. Esto se hace mediante el análisis de datos históricos y la consideración de factores como tendencia del mercado y estacionalidad. Evaluación de la capacidad existente. La empresa debe evaluar su capacidad actual para determinar si puede satisfacer la demanda proyectada. Esto implica examinar la capacidad de producción, la capacidad de almacenamiento y otros recursos. Identificación de cuellos de botella. Este punto es importante ya que al identificar posibles cuellos de botella en el proceso de producción o en la cadena de suministro, podrían limitar la capacidad y así producir el menos en su producto. Estrategias de ajuste de capacidad. Si se anticipa que la capacidad actual no será suficiente, la empresa debe considerar estrategias para aumentar, como la inversión en nuevas instalaciones, la contratación del personal adicional o la subcontratación de parte de la producción. Planificación a corto y largo plazo. La planeación de la capacidad abarca tanto el corto plazo para hacer frente a fluctuaciones temporales en la demanda, como el largo plazo para abordar el crecimiento sostenible. Por último, tenemos el uso de herramientas y tecnología. Las organizaciones suelen utilizar software de gestión de la cadena de suministro y modelos de simulación para ayudar así en la toma de decisiones relacionadas con la capacidad. Diseño de la capacidad en el sistema. La capacidad del sistema es la medición tope o máxima de almacenamiento de un proceso. La capacidad diseñada de la salida teórica máxima de un sistema en un periodo determinado, en general, se expresa como una tasa. Esta capacidad puede medir mediante la demanda porcentual y la capacidad táctica y estratégica.
Planificación de la capacidad. ¿Cuánta capacidad a lo largo se necesita? ¿Cuándo se necesita más capacidad? ¿Dónde deben estar emplazadas las instalaciones y cómo deben estar organizadas estas instalaciones? Aquí nos planteamos estas preguntas, estas cuestiones. Cálculos de los requerimientos de equipos. El rendimiento de equipos puede referirse a diferentes aspectos dependiendo del contexto. Por ejemplo, puede ser la eficiencia y la productividad de un grupo de personas que trabajan juntas o la velocidad y capacidad de un sistema de producción. Indicador KPI. Los indicadores clave de desempeño KPI por sus siglas en inglés son herramientas esenciales para medir y evaluar el rendimiento de una empresa en diferentes aspectos. Cuando se trata de medir la productividad, existen varios KPI que son especialmente relevantes y que pueden proporcionar información valiosa para mejorar tanto la eficiencia como la rentabilidad en el lugar de trabajo. Tenemos la fórmula de la productividad, que es igual a cantidad de producción entre la unidad de tiempo. Eficiencia general de los equipos, OEE. La eficiencia general de los equipos es un KPI de fabricación que mide la eficiencia alcanzada en un proceso de producción, concentrándose la eficacia con la que funcionan las máquinas y los equipos. En términos más básicos, la OEE es la relación entre los siguientes factores: disponibilidad, rendimiento y calidad. Disponibilidad. Muestra el tiempo de actividad puro o el tiempo que la estación de trabajo, la máquina, estuvo realmente sin funcionamiento. Se presenta como un porcentaje del tiempo ideal programado, con medias de disponibilidad que se acumulan debido a eventos como la configuración y el calentamiento, los ajustes y las averías. Tenemos la fórmula disponibilidad igual a tiempo de ejecución real entre el tiempo planificado. Por ejemplo, si un programa de producción especifica un tiempo de ejecución de 10 horas al día, pero la configuración y el calentamiento tardan 30 minutos y durante el día hay que hacer 6 ajustes, cada uno de los cuales consume 10 minutos, entonces el tiempo de ejecución real es de 8.5 horas. Por lo tanto, la tasa de disponibilidad es 8.5 entre 10 igual a 0.85 igual a 85%. Eso significa que el puesto de trabajo estuvo disponible el 85% del tiempo. Rendimiento, también conocido como tasa de proceso, mide la velocidad a la que la estación de trabajo, la máquina, procesa las unidades. También se representa como un porcentaje del ideal, siendo las pérdidas de rendimiento causas por problemas logísticos, búsqueda de herramientas, pequeñas paradas, ineficiencia del operario, disminución de la máquina, entre otros. Tenemos la fórmula rendimiento igual a unidades totales por tiempo de ciclo ideal entre tiempo de ejecución real. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo anterior y digamos que del turno de 10 horas una máquina tuvo un tiempo de ejecución real de 8.5 horas. Digamos que el tiempo de ciclo ideal por unidad es de 3 minutos, que nos es igual a 0.05 horas, y
que la estación de trabajo procesó un total de 140 unidades en esas 8.5 horas. Por lo tanto, la tasa de rendimiento es 140 por 0.05 entre 8.5, que nos da un resultado de 82%. Esto significa que la máquina funcionó al 82% de su velocidad ideal. Calidad. En OEE, también llamada rendimiento del proceso, representa las unidades buenas procesadas como porcentaje de las unidades totales. Las pérdidas de calidad se producen, por ejemplo, por las pérdidas de arranque y los defectos. Tenemos la fórmula calidad igual a piezas buenas entre piezas totales. Por ejemplo, continuamos con el ejemplo anterior, en el que se procesaron un total de 140 unidades durante un tiempo de ejecución de 8.5 horas. De esas 140 unidades, 135 no tenían defectos. Por lo tanto, el índice de calidad era 135 entre 140, nos da un total de 0.96, lo transformamos en porcentaje, nos da un total de 96%. Esto significa que el 96% de las unidades procesadas no tenían defectos. Eficiencia general de los equipos. Ahora podemos finalmente calcular la OEE utilizando la fórmula OEE igual a disponibilidad por rendimiento por calidad. Ejemplo, con los números de los ejemplos anteriores llegamos a una OEE de 85% por 82% por 96%, que es igual a 67%. Ahora podemos analizar e identificar las áreas de mejora. Cálculos de los requerimientos de instalaciones. Las decisiones instalaciones, es decir, la de planeación de la capacidad al plazo más largo de todos, son de gran importancia para una compañía. Dichas decisiones imponen restricciones físicas sobre la cantidad que puede producirse y por lo común requieren de una inversión de capital significativa. Por lo tanto, las decisiones de instalaciones se involucran a todas las funciones organizacionales, ya que se toman a nivel comparativo más alto, incluyendo a la alta administración y a la junta directiva. Se puede concluir que la consideración sobre la capacidad permite definir los límites operativos de una organización y comprender hasta dónde pueden aprovecharse sus recursos. A partir de ello, la planeación de la capacidad se encarga de proyectar y ajustar dichos recursos frente a la demanda futura, asegurando eficiencia productiva y continuidad en las operaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias.